¿Te has sentido rodeado de fuerzas oscuras que intentan frenar tu avance espiritual? La Biblia no guarda silencio ante esta realidad. En Isaías 54:17 se nos asegura: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta promesa no es simbólica, es un escudo divino contra toda obra de hechicería, maldición o conjuro que busque tocar tu vida. Hoy profundizaremos en una oración de fuego diseñada para destruir toda magia negra, cortar ataduras espirituales y reventar maldiciones que han sido lanzadas en tu contra. Te mostraremos cómo activar esta protección celestial basada en la autoridad que Dios te ha dado a través de su palabra. Porque cuando oras con fe y conocimiento, los cielos se abren y el enemigo tiembla. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti y romper de una vez por todas las cadenas invisibles que te han retenido? Desde el principio de los tiempos, el enemigo ha utilizado la oscuridad como su mayor aliada. Su estrategia más eficaz no ha sido el ataque frontal, sino la sutileza del engaño. Trabaja en lo oculto, en lo que no se ve, en lo que parece inofensivo. Se mueve en lo invisible para afectar lo visible, y muchos, sin saberlo, caminan cada día bajo el peso de maldiciones, hechicería y conjuros que han sido lanzados contra sus vidas, sus familias, sus sueños. Sin saber por qué, sus caminos se cierran, sus esfuerzos no rinden fruto, sus relaciones se destruyen sin explicación lógica. Es como si algo invisible los atara, los rodeara, los limitara. Y lo cierto es que eso no es una sensación, es una realidad espiritual. La Biblia lo revela con claridad en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este versículo es una alerta, pero también una revelación. Dios no quiere que vivamos ignorando la guerra espiritual en la que estamos inmersos. Quiere que veamos, que entendamos, que despertemos. Porque solo quien reconoce la existencia del enemigo puede tomar las armas que Dios ha provisto para resistirlo y derrotarlo. Muchas personas no creen en la brujería, o si creen, piensan que es algo folclórico, lejano, sin poder real. Sin embargo, el mundo espiritual no necesita tu creencia para operar. El enemigo no pide permiso, no se anuncia, no golpea la puerta. Él entra por rendijas, por grietas, por momentos de debilidad espiritual. Y una de sus estrategias más comunes y destructivas es el uso de la magia negra, los conjuros, las maldiciones generacionales y las prácticas ocultistas que se disfrazan de tradiciones familiares o de limpias inofensivas. Lo que comienza como un ritual de protección termina abriendo puertas espirituales que permiten la entrada de fuerzas que solo pueden ser enfrentadas con el poder de Dios. En el Antiguo Testamento Dios fue claro al advertir a su pueblo sobre estos peligros. En Deuteronomio 18, 10-12 dice: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. La palabra usada es abominación, no indiferencia, no tolerancia. Abominación. Dios no toma a la ligera estas prácticas porque sabe el poder destructivo que tienen sobre el alma, sobre la mente, sobre el destino de una persona. Cuando alguien acude a un brujo, un santero o un médium en busca de ayuda, tal vez crea que está accediendo a una solución, pero en realidad está abriendo su vida a un pacto espiritual. Y todo pacto tiene consecuencias. Aunque no lo veamos, en el mundo espiritual se firman acuerdos, se activan derechos legales.
El enemigo es legalista. Se aferra a cualquier puerta abierta para tomar autoridad. Y cuando entra, lo hace para robar, matar y destruir, tal como lo afirma Juan 10:10. Pero lo más peligroso es que muchas veces el que está siendo afectado ni siquiera fue quien hizo el pacto. Puede haber sido un antepasado, una abuela que practicó ocultismo, un padre que fue iniciado en prácticas espirituales contrarias a Dios. Y las consecuencias espirituales caen sobre los hijos, sobre los nietos, como una sombra que los sigue, aunque no comprendan por qué. El caso de Saúl es uno de los más impactantes en las Escrituras. Fue elegido por Dios, ungido como rey, pero en un momento de desesperación, cuando sintió que Dios no le respondía, acudió a una adivina en Endor para consultar el espíritu del profeta Samuel. Ese acto de desobediencia marcó el principio del fin para él. En 1 Samuel 28 se narra cómo Saúl se disfrazó y fue de noche a buscar esa consulta espiritual. De noche, disfrazado, en lo oculto, como se mueve siempre el enemigo. Y esa noche selló su sentencia, porque en lugar de esperar en Dios, confió en lo prohibido. Abrió una puerta que nunca debió abrir, y el juicio de Dios fue inmediato. Saúl murió al día siguiente en batalla, y con él su linaje, su propósito, su reino. Esto nos enseña que cuando buscamos en la oscuridad lo que solo Dios puede darnos en su luz, el resultado es muerte espiritual, ruina y pérdida del propósito divino. Hoy, aunque no seamos reyes, cada uno de nosotros tiene un destino espiritual diseñado por Dios. Y ese destino está bajo ataque constante. La brujería no es un mito, es un instrumento real de opresión usado por las tinieblas. Hay personas que pagan para destruirte, que pronuncian tu nombre sobre altares satánicos, que escriben tu foto, tu fecha de nacimiento, que clavan agujas en figuras que te representan. Y aunque suena extremo, es más común de lo que muchos imaginan. Pero lo más grave no es que existan esas prácticas. Lo más grave es que muchos cristianos no creen en su poder. Y por eso no se cubren, no oran, no se arman, no protegen sus casas, sus matrimonios, sus hijos. Y mientras tanto, las puertas siguen abiertas. El libro de Números, capítulo 22, cuenta una historia que parece sacada de una novela espiritual, pero es absolutamente real. Balac, rey de Moab, envió mensajeros para contratar al profeta Balaam con el objetivo de maldecir al pueblo de Israel. Le ofreció riquezas, poder y honor si pronunciaba palabras de maldición. Aquí vemos que desde la antigüedad se usaba el poder de la palabra para atar destinos. Balac sabía que si Balaam maldecía, algo en el espíritu se activaría, pero Dios intervino. En Números 23:8 Balaam respondió: ¿cómo maldeciré yo al que Dios no ha maldecido? ¿Y cómo condenaré al que Jehová no ha condenado? Esta respuesta contiene una verdad poderosa. Si estás cubierto por Dios, ninguna maldición lanzada contra ti puede prosperar. Pero esa cobertura no es automática. Requiere obediencia, intimidad, oración, vigilancia. Porque cuando la vida espiritual se debilita, el enemigo detecta la grieta. Es como una serpiente, busca el hueco, el resquicio, la mínima abertura para entrar. Por eso en 1 de Pedro 5:8 se nos advierte: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. No dice que el diablo está dormido, ni pasivo, ni inofensivo. Dice que ruge, que acecha, que busca. Y si no estamos en posición espiritual, somos presa fácil. He conocido personas que viven repitiendo los mismos patrones destructivos, generación tras generación. Abuelos alcohólicos, padres violentos, hijos en adicciones, mujeres que no logran mantener una relación, hombres que siempre
terminan en ruina financiera. Enfermedades que los médicos no logran explicar, pesadillas recurrentes, opresión en el sueño, sombras que se aparecen en la noche, pensamientos suicidas, ansiedad sin causa. Todo eso puede ser indicativo de una maldición operando en lo oculto. No todo es espiritual, pero mucho más de lo que creemos sí lo es. Y si no se discierne, si no se ora, si no se rompe con el poder de la palabra, seguirá operando hasta destruir por completo. Dios nos ha dado la herramienta más poderosa para enfrentar estas realidades, su palabra. La Escritura no es un libro antiguo, es una espada viva. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Cuando declaramos la palabra, el mundo espiritual se conmueve. Cuando oramos con fe, los altares de brujería tiemblan. Cuando invocamos el nombre de Jesús, toda lengua que se levantó para maldecirnos queda silenciada. Pero esto no es automático. Hay que orar, hay que hablar, hay que declarar, hay que usar la espada, porque una espada guardada no gana batallas. Es por eso que este mensaje no es solo una advertencia, es un llamado, es una invitación urgente a cerrar puertas, a romper pactos que quizás ni siquiera tú hiciste, pero que alguien en tu sangre abrió. Es tiempo de limpiar tu casa espiritual, de revisar tu herencia, de cortar raíces que no vinieron de Dios. Porque solo cuando renuncias a lo oculto y te alineas con la luz de Cristo, puedes caminar en libertad verdadera. No basta con saber que la guerra existe. Hay que posicionarse para ganarla. Jesús enfrentó el poder de las tinieblas sin miedo. Lo hizo con autoridad. Cada vez que un espíritu inmundo se manifestaba, Él lo reprendía, lo expulsaba, lo dejaba sin poder. Y lo hacía en público, con firmeza, sin rodeos. En Marcos 1:27 la gente decía, ¿qué es esto? Una enseñanza nueva. Con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Ese mismo Jesús está contigo hoy. No necesitas temer, pero sí necesitas actuar, porque la pasividad espiritual es la mayor aliada de la oscuridad. El silencio, la indiferencia, el miedo, el desconocimiento son terreno fértil para la acción del enemigo, pero la luz disipa las tinieblas. La verdad rompe los velos, y cuando conoces la verdad eres libre. Tal vez hasta hoy no sabías por qué todo parecía estar estancado en tu vida. Quizás no entendías por qué ciertas situaciones se repetían sin explicación. Ahora lo sabes. Y no estás solo. Dios te está llamando a un nuevo nivel de discernimiento y de guerra espiritual. Esta no es una batalla que libras con tus propias fuerzas. Es una batalla donde Él pelea por ti. Pero debes ponerte la armadura, debes tomar la espada, debes abrir tu boca. Porque una oración de fuego, hecha con fe, con autoridad y respaldada por la palabra de Dios, tiene el poder de destruir toda obra de brujería, cortar toda maldición y reventar todo conjuro que ha sido lanzado en tu contra. Y eso es exactamente lo que hoy comenzaremos a hacer. Cuando la oscuridad se manifiesta, cuando la brujería ha sido activada, cuando una maldición ha sido lanzada con intención destructiva, no basta con saber que Dios existe. Es necesario saber quién eres tú en Dios, porque el enemigo no respeta títulos humanos, no se somete a emociones ni se detiene ante el miedo. El único lenguaje que reconoce es el de la autoridad espiritual, una autoridad que no se construye con religiosidad, ni se improvisa en momentos de emergencia, sino que se recibe cuando alguien ha sido adoptado por el reino de Dios y ha comprendido su identidad como hijo. En este nivel, la oración no es una súplica vacía, sino una orden respaldada por el cielo. Y eso lo cambia todo. Jesús, al enviar a sus discípulos, no los envió desarmados. En Lucas 10:19 les dijo: He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones,
y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esta declaración no fue una metáfora, fue una delegación directa de poder. No fue un mensaje motivacional, fue una activación legal en el mundo espiritual, porque el que ha sido redimido por la sangre de Cristo no camina como víctima, sino como embajador de un reino que no puede ser vencido. Y todo embajador tiene autoridad, no por lo que es en sí mismo, sino por quien lo envía. La oración del creyente no es una repetición de palabras religiosas. Es una acción estratégica que libera la intervención de Dios y desactiva las obras del enemigo. Cuando alguien ora desde la posición correcta, su voz no es escuchada solo en la tierra, sino también en el cielo. Y lo que el cielo aprueba, la tierra lo manifiesta. Jesús mismo enseñó este principio cuando dijo en Mateo 18:18: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Aquí no habla de una oración tímida ni pasiva, habla de una acción espiritual legal que produce cambios reales. El enemigo teme a la oración con autoridad, porque sabe que cuando un creyente se alinea con la palabra, todo lo que fue decretado en su contra comienza a romperse. Los conjuros pierden efecto, los pactos oscuros son anulados, las ataduras invisibles se deshacen y las palabras de maldición que fueron enviadas como flechas espirituales se revierten. Esto no ocurre porque el creyente tenga un poder místico en sí mismo, sino porque ora en el nombre que está sobre todo nombre, el nombre que venció al infierno y despojó a los principados de toda autoridad. Ese nombre es Jesucristo. En el mundo espiritual existen jerarquías. Los demonios conocen su lugar, saben quién tiene legalidad para reprenderlos y quién no. En el libro de los Hechos, capítulo 19, se relata cómo algunos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre de Jesús sin tener autoridad espiritual. Decían: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Pero el espíritu maligno les respondió: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y los atacó con violencia. Esto nos enseña que el nombre de Jesús no puede ser usado como una fórmula mágica. Solo aquellos que están en Él, que han sido sellados por su Espíritu y que caminan en santidad, pueden ejercer esa autoridad de manera legítima. La verdadera autoridad espiritual no grita, no impresiona, no necesita demostraciones teatrales. Su poder no está en la forma, sino en el respaldo del cielo. Jesús no alargaba discursos cuando reprendía demonios, solo hablaba con firmeza. Marcos 1:25 nos muestra cómo Jesús enfrentó a un espíritu inmundo diciendo: cállate y sal de él. No hubo lucha, no hubo discusión, solo una orden. Y esa orden fue suficiente. Cuando la autoridad es real, la obediencia es inmediata. Por eso, cuando un creyente declara una oración de fuego con base en la palabra y revestido de fe, el mundo espiritual se sacude. Porque no es su voz la que retumba en los aires, sino la del Espíritu de Dios hablando a través de él. Para que esa oración sea efectiva, debe haber santidad. No se puede reprender al enemigo si se camina en alianza con él. No se puede cortar una maldición si se vive bajo el mismo pecado que la activó. La autoridad espiritual está directamente relacionada con la obediencia. Santiago 4:7 nos lo enseña claramente. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. El orden es clave. Primero sometimiento, luego resistencia. Primero alinearse a la voluntad de Dios, luego enfrentar las tinieblas. Sin santidad la oración se vuelve débil, pero con obediencia cada palabra pronunciada se transforma en una espada que corta toda obra de oscuridad.
La razón por la cual muchos oran y no ven resultados no es porque Dios no escuche, sino porque están orando desde una posición inestable. La autoridad espiritual requiere firmeza. No se puede estar un día creyendo y otro dudando. No se puede declarar victoria mientras se alimentan pensamientos de derrota. Jesús enseñó en Marcos 11:23: cualquiera que diga a este monte, quítate y échate en el mar, y no dude en su corazón, sino que crea que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. La clave no está solo en decir, sino en creer sin dudar. Una fe inquebrantable activa el respaldo divino. La oración que rompe cadenas no es extensa, pero sí intensa. No es elaborada, pero sí precisa. Se basa en la palabra, se declara con certeza y se dirige con propósito. Cuando el enemigo ha lanzado maldiciones, se necesita una oración que las confronte directamente, no desde la emoción, sino desde la legalidad espiritual. Porque cada maldición tiene una raíz, y esa raíz debe ser identificada, arrancada y sustituida por una declaración de bendición fundamentada en la verdad de Dios. Proverbios 26:2 dice: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Esto indica que las maldiciones operan cuando hay paz, que hay puertas abiertas. Pero si se cierra la puerta, si se identifica la causa, si se cancela la raíz, la maldición pierde efecto. Cuando una persona se posiciona espiritualmente y declara la palabra con convicción, está activando el poder del reino. No está simplemente orando. Está ejecutando justicia espiritual. Está decretando lo que Dios ya estableció en los cielos. Por eso el Salmo 149, 6-9 afirma: exalten a Dios con sus gargantas y espadas de 2 filos en sus manos, para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Esta es la honra para todos sus santos. Esto revela que cuando el creyente ora con autoridad, está participando activamente en el cumplimiento de los decretos celestiales. Ningún altar de brujería puede resistir una oración respaldada por el cielo. Ninguna palabra de hechicería puede prevalecer sobre una declaración basada en la sangre del Cordero. Ningún conjuro lanzado puede anular una vida cubierta por la obediencia y la intercesión continua. Porque la oración no solo desactiva maldiciones, también establece verdades nuevas. Allí donde antes había muerte, ahora hay vida. Donde había ruina, ahora hay restauración. Donde había enfermedad, ahora hay salud. Y donde había opresión, ahora hay libertad. Esto no es un discurso positivo, es la realidad del reino en acción. Apocalipsis 12:11 revela el secreto de la victoria en el mundo espiritual. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. La victoria no viene solo por orar, sino por hacerlo desde el poder de la sangre, con una confesión clara y una vida rendida. Cuando esas 3 dimensiones se alinean, la sangre, la palabra, la entrega total, el enemigo no puede resistir. La autoridad no es un grito, es una condición espiritual, y quien la posee no necesita defenderse, solo habla y las tinieblas retroceden. El enemigo lo sabe, por eso teme a los que oran de verdad, no a los que repiten frases, sino a los que oran desde la revelación, no a los que gritan, sino a los que entienden, no a los que aparentan, sino a los que están cubiertos por la presencia del Dios vivo. Porque donde hay presencia hay respaldo, y donde hay respaldo hay poder. Y donde hay poder, la oscuridad no puede permanecer. En ese ambiente, todo lo que fue decretado contra ti se deshace.
Todo altar levantado en tu contra es derribado. Todo demonio enviado a oprimirte pierde fuerza, porque la oración con autoridad no es una opción más, es el arma suprema del reino para ejecutar juicio contra el reino de las tinieblas. Esta es la dimensión a la que Dios te llama, no para que sobreviva los ataques, no, sino para que los destruya. No para que soportes las maldiciones, no, sino para que las reviertas. No para que temas la hechicería, sino para que la confrontes. Porque tu oración, cuando nace del Espíritu, cuando se alinea con la palabra y cuando es respaldada por una vida íntegra, se convierte en fuego celestial. Y ese fuego no solo quema la obra del enemigo, también purifica tu entorno, limpia tu atmósfera, transforma tu realidad y establece el gobierno de Dios donde antes había caos. Eres más que un creyente, eres un guerrero, eres más que una víctima, eres un redimido. Y tu boca no fue creada para callar, sino para declarar. Porque tu oración no solo puede romper lo que otros intentaron destruirte. Tu oración tiene el poder de reescribir tu historia. Todo empieza por entender que Dios ya te dio la autoridad. Cuando una persona vive bajo ataque espiritual, lo último que percibe es que ese ataque proviene del mundo invisible. Lo natural tiende a volverse el único referente. Se interpreta todo desde lo emocional, lo mental, lo físico. Se justifica la opresión como cansancio, el conflicto constante como simple mala suerte, el desánimo como parte de la rutina y el retroceso como una etapa pasajera. Sin embargo, en el mundo del espíritu, nada ocurre sin causa. Y cuando ciertas señales comienzan a repetirse con fuerza inusual, es necesario detenerse, examinar y discernir. Porque lo que no se identifica no se puede confrontar, y lo que no se confronta permanece. Las Escrituras nos enseñan que uno de los oficios del enemigo es oprimir. No viene solo a tentar, viene a cargar. En Hechos 10:38 se nos habla de Jesús de Nazaret, ungido por Dios con el Espíritu Santo y con poder, quien anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. No se habla de posesión, sino de opresión. Personas bajo una carga espiritual constante, que vivían limitadas, quebradas, estancadas, heridas, sin poder avanzar en el propósito de Dios. Esa opresión tiene un lenguaje propio. Se manifiesta con síntomas visibles en la vida cotidiana, porque todo lo que nace en el mundo espiritual se proyecta en el mundo natural. Hay personas que oran, buscan a Dios, se congregan, pero no logran romper ciertos ciclos. A pesar de su fe, siguen siendo víctimas de confusión mental, insomnio prolongado, opresión al dormir, discusiones constantes en el hogar, rupturas inexplicables en relaciones importantes, pérdidas económicas repetidas o enfermedades que los médicos no logran diagnosticar con claridad. Cuando una misma situación se repite con fuerza y sin razón aparente, no estamos frente a una simple casualidad, estamos ante una señal. El enemigo trabaja con patrones, no lanza ataques al azar, él estudia generaciones, examina líneas de sangre, identifica puntos débiles y busca establecer fortalezas. Por eso la Biblia habla de maldiciones generacionales. En Éxodo 25, Dios declara que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Esta no es una maldad automática, sino un principio espiritual. Lo que no se corta, se perpetúa. Las puertas que un antepasado abrió, si no han sido cerradas, siguen afectando a sus descendientes. Cuando se ha lanzado un ataque espiritual contra una persona, muchas veces las primeras manifestaciones se dan en el alma. Una tristeza persistente, una ansiedad que no responde a ninguna circunstancia, un vacío que no puede ser llenado con nada externo, una sensación constante de estar bajo sombra o de caminar con peso. En esos casos,
El problema no es emocional, es espiritual. El alma está siendo afectada por una atmósfera contraria, por una carga que viene desde lo invisible. La oración no solo calma, también revela, porque al entrar en la presencia de Dios se rompe la bruma y el corazón comienza a ver con claridad lo que antes estaba escondido. En el ámbito físico también hay señales. Cuando una persona ha sido objeto de brujería, encantamientos o maldiciones, su cuerpo puede reaccionar con debilidad constante, dolores que no responden a tratamiento, alergias que aparecen sin explicación, sueños pesados o tormentosos, sobresaltos al dormir o incluso parálisis nocturna. El Salmo 91 describe el accionar de Dios como refugio frente a la pestilencia, la saeta, el terror nocturno y la mortandad. Estos elementos no solo representan ataques físicos, sino también espirituales. Porque el enemigo no solo susurra en el oído, también actúa sobre el cuerpo para intentar debilitar la voluntad y la fe. El área económica es otro terreno que refleja ataques espirituales. Cuando hay hechicería operando, una de sus intenciones es cerrar los cielos, impedir el avance, secar las fuentes de provisión. Deuteronomio 28 describe cómo la obediencia trae bendición y la desobediencia activa maldición. En los versículos donde se habla de maldición, se menciona la escasez, la frustración del trabajo, la pérdida de lo sembrado. Esas señales se ven hoy en personas que trabajan sin descanso y nunca ven fruto. Ganan dinero, pero el dinero se va sin explicación. Emprenden proyectos que fracasan justo cuando estaban por dar fruto. Hacen todo lo correcto, pero algo invisible los detiene. No es falta de esfuerzo, es opresión espiritual. Cuando una casa está bajo ataque espiritual, el ambiente lo refleja. Las discusiones son frecuentes, los hijos se rebelan sin razón clara. Hay una atmósfera de tensión permanente. La paz se esfuma sin explicación. Las visitas sienten incomodidad. El hogar pierde su función espiritual como refugio y se convierte en un lugar de batalla. En muchos casos esto ocurre cuando se han permitido objetos, prácticas o hábitos que abrieron puertas a lo oculto. La presencia de elementos consagrados, amuletos, símbolos de culturas ocultistas o prácticas heredadas del espiritismo son como invitaciones abiertas al enemigo. Lo que entra en una casa no solo afecta el espacio físico, también transforma la atmósfera espiritual. El enemigo no ataca al azar, elige momentos clave. Sus ataques se intensifican cuando alguien está a punto de avanzar en su llamado, cuando una familia está por ser restaurada, cuando una puerta espiritual se está abriendo. Es entonces cuando lanza confusión, división, enfermedad o crisis. Lo hace porque sabe que si logra distraer, paralizar o dividir, detendrá el cumplimiento del propósito. Segunda de Corintios 2:11 dice que no debemos ignorar sus maquinaciones para que no tome ventaja. Ignorar sus métodos es permitirle acceso, pero reconocerlos es el primer paso para vencerlos. En medio de este panorama es vital aprender a discernir, porque discernir no es sospechar de todo ni vivir en paranoia. Es ver más allá de lo visible, es mirar con los ojos del Espíritu lo que no se puede entender con la lógica natural. Es saber que detrás de un conflicto familiar puede haber un espíritu de división, que detrás de un accidente puede haber un intento de sabotaje espiritual, que detrás de una tristeza prolongada puede haber un espíritu de opresión. No todo tiene origen espiritual, pero mucho más de lo que se cree sí lo tiene. Y mientras se niegue, seguirá operando. Jesús no ignoraba el mundo espiritual. Cada vez que sanaba, discernía si había una raíz espiritual detrás.
En Lucas 13, 11 a 13 encontramos a una mujer encorvada por 18 años, a quien Jesús liberó de un espíritu de enfermedad. No le recetó descanso ni le dio un diagnóstico médico. Le habló al espíritu que la ataba, lo reprendió y ella fue enderezada. Ese acto demuestra que lo físico y lo espiritual están profundamente conectados. Hay enfermedades que no nacen en el cuerpo, sino en el alma. Y hay dolencias que no se resuelven con tratamientos humanos, sino con intervención divina. En ocasiones el ataque espiritual se manifiesta a través de una resistencia interna inexplicable. El deseo de orar desaparece, leer la palabra se vuelve una carga, congregarse produce desinterés, hay una pesadez que impide avanzar. En esos momentos no se trata de flojera ni de simple distracción, es una guerra contra el espíritu de la persona. El enemigo busca debilitar la conexión con Dios, porque sabe que una persona que no ora no discierne. Y una persona que no discierne se vuelve presa fácil. También es común experimentar un aumento repentino de pensamientos negativos, imágenes perturbadoras, impulsos autodestructivos o acusaciones mentales constantes. Todo esto forma parte de un asalto espiritual a la mente. Segunda de Corintios 10, 4 a 5. Nos enseña que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, y que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cuando un pensamiento se convierte en fortaleza, ya no es una simple idea, es un muro que impide ver la verdad. Por eso es tan vital identificar esos patrones mentales que no vienen de Dios, porque son señales de un conflicto espiritual activo. Las señales están, no se anuncian con rótulos, no se manifiestan con evidencia física clara, pero se sienten, se perciben, se repiten. El error más común es ignorarlas, atribuirlas a la rutina, justificarlas con explicaciones humanas. Pero el discernimiento espiritual no busca explicaciones, busca revelación. Y una vez que se revela el ataque, se activa la autoridad, porque toda obra del enemigo que se expone pierde fuerza. Juan 1:5 dice que la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Donde entra la luz, la mentira se disipa, el velo se cae y el poder oculto se desvanece. El objetivo del enemigo es que vivas sin darte cuenta de que estás bajo ataque, que aceptes como normales cosas que no lo son, que abraces patrones de derrota como si fueran parte de tu personalidad, que te acostumbres a la escasez, a la enfermedad, a la opresión, al caos familiar, como si fueran inevitables. Pero nada de eso fue parte del diseño de Dios para tu vida. Cristo vino para darte vida en abundancia, y esa vida incluye libertad mental, salud emocional, provisión, paz en tu casa, dirección espiritual y fortaleza interior. Todo lo contrario a lo que el enemigo quiere establecer. Por eso es urgente levantar los ojos y examinar tu entorno, tus emociones, tus ciclos. Es necesario observar los patrones, las repeticiones, las coincidencias constantes. No para vivir con temor, sino para activar la oración con propósito. Porque cuando identificas lo que te oprime, puedes orar con precisión. Y cuando oras con precisión, el fuego de Dios se activa. Y cuando el fuego se activa, las cadenas se rompen, las tinieblas retroceden y la atmósfera cambia. Porque donde antes había opresión, ahora hay libertad. Donde antes había tiniebla, ahora hay luz. Y donde antes había maldición, ahora hay una nueva palabra: bendición. El nombre de Jesús no es una frase poderosa por costumbre, ni una fórmula religiosa repetida al final de las oraciones. No es una palabra mágica que actúa por repetición, ni un amuleto verbal que sirve solo cuando se pronuncia con fuerza. El nombre de Jesús es la manifestación verbal del poder de Dios encarnado, exaltado
y entronizado por encima de todo poder, toda autoridad y toda maldición. Es más que un nombre. Es la clave que abre los cielos, la espada que corta las tinieblas, la señal que paraliza a los demonios y la declaración que impone el gobierno del reino en medio de cualquier circunstancia. Ese nombre no es simbólico, es literal. Y cuando se pronuncia con entendimiento, con fe y desde una posición de autoridad espiritual, no hay conjuro, hechizo ni pacto de sangre que pueda resistirlo. El infierno no tiembla ante religiones, credos o filosofías. Tiembla ante el nombre, porque ese nombre no representa una idea, representa a una persona viva. Filipenses 2:9-11 dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esta declaración no es una promesa futura solamente, es una verdad presente. Cada vez que ese nombre es invocado con convicción, todo lo que habita en las regiones espirituales reconoce la autoridad de quien lo lleva. La guerra espiritual no se gana con emociones, se gana con posicionamiento. Y no hay mayor posicionamiento que estar bajo el nombre de Jesús. Porque cuando estás bajo ese nombre, lo que te ataca primero tiene que enfrentarse con Él. Cuando oras en ese nombre, estás presentando tu causa con su firma, con su respaldo, con su victoria. Por eso Jesús no solo nos enseñó a orar al Padre, sino que dejó claro que debíamos hacerlo en su nombre. En Juan 14:13-14 lo afirmó: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Esta no es una concesión ocasional, es una ley espiritual irrevocable. El poder del nombre de Jesús no está sujeto a la voz que lo pronuncia, sino a la relación espiritual de quien lo invoca. No basta con decirlo, es necesario estar en Él, porque solo cuando estás en Cristo, su nombre fluye como espada de doble filo desde tu boca. Solo cuando caminas bajo su señorío, ese nombre se convierte en decreto, en fuego, un escudo. El error está en usarlo como parte del lenguaje cristiano sin estar alineado con su autoridad. Por eso muchos oran y no ven resultados, porque mencionan el nombre, pero no viven bajo su cobertura, porque repiten el sonido, pero no caminan en el espíritu del nombre que proclaman. Cada milagro, cada liberación, cada rompimiento espiritual registrado en los evangelios y en el libro de los Hechos fue ejecutado en ese nombre. No hay relato de Jesús actuando sin declarar con claridad su autoridad sobre las tinieblas. En Marcos 16:17, Él dejó una instrucción clara para los que creen: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. No dijo que lo harían en sus propias fuerzas, ni por mérito personal. Dijo que lo harían en su nombre, porque ese nombre encierra toda potestad delegada, todo respaldo divino, toda unción destructora del mal. En el mundo espiritual, los demonios no responden al volumen de la oración, sino al nivel de legalidad de quien ora. Y la legalidad se establece cuando se vive bajo la sangre del Cordero y se ora desde el nombre que venció en la cruz. Colosenses 2:15 nos recuerda que Jesús, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esa victoria fue pública, total y eterna. No fue parcial, no quedó inconclusa.
fue completa. Y ese triunfo quedó sellado en su nombre. Pronunciar el nombre de Jesús no es una acción religiosa, es una confrontación espiritual. Cada vez que se menciona ese nombre con entendimiento, las estructuras espirituales contrarias comienzan a desmoronarse. Porque en ese nombre hay liberación, hay sanidad, hay justicia, hay rompimiento. En Hechos 3, Pedro y Juan encontraron a un hombre cojo en la puerta del templo. Él pedía limosna, pero Pedro, lleno del Espíritu, no le ofreció oro ni plata. Dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y el hombre se levantó. Ese acto fue una proclamación pública del poder de un nombre que no solo sana cuerpos, sino que restaura destinos. La oración con poder no es la que repite frases, es la que proclama el nombre con fe revelada. Es esa oración que no se conforma con pedir, sino que impone. Porque quien ora en el nombre de Jesús no está negociando con el infierno, está dando órdenes, no está rogando por misericordia, está ejecutando justicia. Porque el nombre de Jesús no es un accesorio espiritual, es una espada, un sello, una llave. Y cuando se combina con la palabra, se convierte en decreto inquebrantable. Cuando una persona ha sido víctima de brujería, de conjuros o de maldiciones, muchas veces queda atrapada en un ciclo espiritual de opresión. Pero ese ciclo no se rompe con conocimiento humano ni con métodos psicológicos. Solo se rompe cuando la verdad entra y el nombre de Jesús es declarado con fe. Juan 8:36 afirma: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esa libertad no es conceptual, es espiritual, emocional, física, legal. Porque cuando el nombre de Jesús es pronunciado desde una posición de alianza con su voluntad, los derechos que el enemigo había ganado son cancelados en el acto. En cada dimensión de la vida ese nombre tiene aplicación. En el hogar, cuando se pronuncia sobre los hijos, establece cobertura. En la economía, cuando se declara sobre los recursos, activa provisión. En el cuerpo, cuando se impone sobre la enfermedad, libera sanidad. En la mente, cuando se proclama contra pensamientos de muerte, rompe fortalezas. Y en la atmósfera, cuando se exalta en adoración, desplaza a los espíritus de opresión. Porque ese nombre no solo opera como defensa, también avanza como ejército. No solo protege, también conquista. No solo levanta muros, también derriba fortalezas. Todo altar de brujería que ha sido levantado en las tinieblas reconoce la superioridad del nombre de Jesús. Porque el sacrificio que se hizo en la cruz fue perfecto y selló un pacto eterno. Hebreos 10:14 declara: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. No hay conjuro, ni pacto de sangre, ni maldición generacional que pueda resistir ese sacrificio. Y ese sacrificio está representado, sellado y activado en el nombre. Cuando se menciona ese nombre, se activa el testimonio del sacrificio. Y ese testimonio anula toda acusación. El infierno odia ese nombre porque fue derrotado por ese nombre. Cada espíritu inmundo, cada principado territorial, cada entidad que opera en la oscuridad, sabe que no puede resistirse cuando ese nombre es proclamado desde un corazón limpio y una fe activa. Y por eso intenta neutralizar su efecto. ¿Cómo lo hace? A través de la costumbre, de la religiosidad, del desgaste. Busca que las personas lo repitan sin revelación, lo usen sin convicción, lo pronuncien sin fe. Pero cuando alguien se levanta en el espíritu y decide usar ese nombre como un arma, como un escudo, como una declaración de guerra, las tinieblas retroceden.
En Apocalipsis 19:13 se describe al Verbo de Dios montado sobre un caballo blanco, vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Esta imagen no es simbólica, es una revelación de autoridad. Ese nombre es una espada en movimiento, un juicio que avanza, una justicia que no puede ser resistida. Y ese nombre te ha sido dado, no para que lo contemples, sino para que lo uses. No para que lo adores solamente, sino para que lo declares. Cuando todo lo demás falla, el nombre de Jesús permanece. Cuando las puertas están cerradas, el nombre abre caminos. Cuando el peso espiritual parece insoportable, ese nombre quiebra yugos. Isaías 10:27 promete que la unción pudrirá el yugo, y esa unción fluye a través del nombre, porque ese nombre representa al ungido, al Mesías, al Hijo del Dios viviente. No hay otro igual, no hay otro tan alto, no hay otro con poder legal, espiritual y eterno para reprender la oscuridad y establecer el reino. En la próxima oración que eleves, no termines repitiendo ese nombre por hábito. Cárgalo con fe, decláralo como espada, úsalo como escudo, proclámalo con reverencia, pero también con certeza. Porque cuando tu voz lo pronuncia con entendimiento, no eres tú quien habla, es el cielo quien responde. Y en ese momento, toda obra de brujería que fue lanzada se quiebra. Todo espíritu enviado para oprimirte se desvanece. Y toda maldición generacional que intentaba aferrarse es arrancada desde la raíz. Porque el nombre de Jesús no es resistido, es obedecido, no es cuestionado, es temido y no se discute, se impone. Cuando el fuego de Dios desciende sobre una oración, no hay poder infernal que pueda resistir su impacto. No hay brujería, hechizo, conjuro ni palabra maldita que pueda mantenerse firme ante una declaración emitida desde el corazón de quien entiende su autoridad espiritual. La oración que corta cadenas no es la más larga ni la más elocuente, es la más alineada. Porque el poder de la oración no está en las frases bien construidas, sino en la posición del corazón que la eleva. Y cuando ese corazón está sometido a la voluntad de Dios, lleno de la palabra y revestido por la sangre del Cordero, cada palabra que se declara se transforma en un proyectil de juicio contra las tinieblas. La oración de fuego nace en la intimidad, pero se manifiesta en la guerra. No se forma en la emoción del momento, sino en el altar constante de quien ha aprendido a arder por dentro. Jeremías dijo: había en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos. Jeremías 29. Ese fuego no es ruido, es sustancia, es peso espiritual. Es el Espíritu Santo activando una dimensión de oración que no solo pide, sino que desata, que no solo intercede, sino que rompe, que no solo clama, sino que ordena, porque quien ora desde el fuego no busca impresionar, busca ejecutar. Jesús no enseñó a orar para llenar el tiempo, sino para establecer el reino. Dijo: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Mateo 6:10. Esa es la oración que transforma ambientes, que toma lo invisible y lo impone sobre lo visible, que toma el decreto eterno y lo hace presente en la circunstancia. No es repetición religiosa, es alineación estratégica. Y quien ha sido capacitado por el Espíritu para orar de esa manera, no solo pide, decreta, no solo ruega, establece, no solo intercede, conquista. Una oración de fuego no se basa en emociones fluctuantes, se apoya en la palabra viva. Efesios 6:17 llama a la espada del Espíritu la palabra de Dios, pero no se refiere al texto leído pasivamente, se refiere al logos, que se vuelve rema, al pasaje que se convierte en arma, a la escritura que salta como revelación encendida. Esa palabra, cuando se declara con fe, se convierte en fuego en la boca del intercesor. Y no hay tiniebla que pueda
resistir una palabra revelada, pronunciada con autoridad. Porque esa espada no corta cuerpos, corta ataduras, no atraviesa carne, penetra estructuras espirituales. Hay momentos donde el Espíritu dirige cada frase, donde la oración deja de ser monólogo y se transforma en guerra dirigida. Es allí donde el creyente, ungido por la presencia, comienza a declarar el juicio de Dios sobre todo altar extraño, sobre todo pacto de sangre, sobre toda maldición ancestral. Es allí donde se comienza a cortar con precisión quirúrgica las raíces ocultas del mal. Hebreos 4:12 afirma que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Y cuando esa palabra se ora, se activa como un bisturí que separa lo limpio de lo impuro, lo santo de lo maldito, lo eterno de lo temporal. No toda oración provoca liberación, pero toda oración de fuego produce sacudimiento. Porque el enemigo puede resistir religiosidad, pero no puede resistir fuego. Malaquías 3:2 declara: ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador. Esa naturaleza del fuego no solo limpia, también consume. Consume la brujería, consume el ocultismo, consume los nudos espirituales que detienen el avance. Por eso, la oración de fuego no deja nada intacto. Lo que fue enviado para destruir, se destruye. Lo que fue sellado en las tinieblas, se revoca. Lo que fue activado para oprimir, se corta en el acto. Una oración eficaz siempre tiene un blanco claro. No se dispara al aire, se declara con precisión. Se discierne el origen del ataque y se apunta directo. Si hay maldición, se corta en el nombre de Jesús. Si hay opresión, se reprende en el nombre de Jesús. Si hay amarre espiritual, se desata con el poder del nombre. Porque esa oración no es defensiva, es ofensiva. No se limita a pedir protección, busca erradicar la raíz. Y cuando esa raíz se quema, el fruto desaparece. Ya no hay manifestación del mal porque el fundamento fue removido. Santiago 5:16 dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Pero esa eficacia no viene por el esfuerzo humano, sino por la conexión con el cielo. Un justo que ora no es alguien perfecto, es alguien redimido. Y cuando ese redimido ora desde una vida limpia, sin grietas abiertas, sin pecados ocultos, sin alianzas con lo oculto, su voz retumba, porque su oración no tropieza con obstáculos, no rebota en el techo, no queda estancada, sube como incienso y baja como respuesta. Y la respuesta muchas veces viene como fuego que consume, que quiebra, que purifica, que restaura. En momentos donde las tinieblas se han intensificado, donde las batallas se han prolongado, donde la opresión se ha hecho rutina, se necesita una oración distinta. No una oración desesperada, sino una oración encendida. No una oración temerosa, sino una oración respaldada. Y esa oración solo nace en el fuego, solo surge del altar que ha sido restaurado, de la vida que ha sido rendida, de la boca que ha sido lavada. Porque cuando Dios encuentra a alguien dispuesto a orar con fuego, los cielos se abren, los ángeles se movilizan, las estructuras del enemigo colapsan y la gloria de Dios se establece. Cuando una maldición se quiebra en el nombre de Jesús, no solo se rompe una palabra pronunciada en lo oculto, se rompe una estructura espiritual que había sido levantada como un muro entre el propósito divino y la vida de quien fue oprimido. Porque toda maldición es una barrera, una deformación del diseño original, una alteración del curso que Dios estableció desde la eternidad. Y cuando ese muro cae, el alma vuelve a alinearse con el camino que el enemigo había desviado. No es solo liberación
de un mal, es restauración de un destino. El primer efecto espiritual de la liberación es la recuperación de la visión. Donde antes había confusión, ahora hay claridad. Donde había bruma, ahora hay dirección. Es como si la mente volviera a respirar y el espíritu comenzara a ver con nitidez. Porque la opresión oscurece, nubla el entendimiento, distorsiona la percepción. Pero cuando la luz de Cristo entra, las mentiras que sostenían la maldición pierden su fuerza. Isaías 42:7 declara que el siervo del Señor viene a abrir los ojos de los ciegos, a sacar de la cárcel a los presos y del calabozo a los que moran en tinieblas. Esa no es solo una promesa profética, es una realidad espiritual que se activa cuando el poder de Dios entra en acción. La segunda consecuencia es el quiebre de los ciclos. Todo patrón repetitivo que estaba siendo sostenido por la maldición pierde fundamento legal. Las pérdidas constantes, las enfermedades heredadas, los fracasos encadenados, los ataques nocturnos, todo lo que parecía seguir un guión impuesto desde las tinieblas se detiene. Porque donde antes el enemigo tenía derecho, ahora la sangre de Cristo habla mejor palabra. Hebreos 12:24 dice que hemos sido acercados a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Esa sangre no clama venganza, clama libertad, no clama condena, clama justicia. Y cuando esa sangre es aplicada, lo que estaba cerrado se abre, lo que estaba atado se suelta, lo que estaba muerto revive. La liberación espiritual no siempre se manifiesta con emociones intensas, pero siempre produce frutos visibles. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, ¿no?, sino en poder. Donde había tormento, llega la paz. Donde había angustia, se establece el gozo. Donde había carga, se experimenta descanso. Jesús dijo en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ese descanso no es solo físico, es interno, profundo, transformador. Es la señal de que algo que antes oprimía ya no tiene acceso. Muchas veces, luego de una liberación, el Espíritu Santo comienza una obra de reconstrucción. Porque cuando se cae una estructura demoníaca, es necesario levantar un altar nuevo. Jesús enseñó que cuando un espíritu inmundo sale de una persona, anda por lugares secos buscando reposo, y si al volver encuentra la casa vacía, barrida y adornada, entra de nuevo con otros peores. Mateo 12:43-45. Por eso la liberación es el inicio, no el final. Es el punto de partida para una vida que debe llenarse de la presencia de Dios, de su palabra, de comunión, de obediencia y de fuego constante. Liberarse de una maldición es entrar en una nueva temporada, pero esa temporada debe ser cultivada. La libertad no se mantiene sola, se protege. La paz no se conserva por inercia, se edifica cada día. El enemigo no se resigna a perder territorio. Él buscará grietas, intentará confundir, sembrar duda, acusar, tentar. Pero quien ha sido liberado y entiende su nueva posición en Cristo, no vive temiendo el pasado, vive estableciendo el presente del reino, porque el mismo poder que rompió la maldición sigue activo para sostener la libertad, ¿no? En Gálatas 5:1 se nos exhorta: estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Esa firmeza no es pasiva, es una actitud espiritual que declara diariamente: lo que fue quebrado no volverá a atarme, lo que fue arrancado no volverá a echar raíz, lo que fue echado fuera no tiene derecho a regresar. Esa firmeza se fortalece en la oración, se alimenta con la palabra, se protege
con vigilancia y se afirma con alabanza. Cuando una persona es verdaderamente libre, comienza a experimentar la plenitud de aquello que por años le fue negado. El avance que parecía imposible ahora fluye. Las puertas que no se abrían ahora se destraban. Las oportunidades que siempre se perdían ahora se consolidan. Y todo lo que estaba bajo tinieblas comienza a ser expuesto a la luz para ser restaurado. Joel 2:25 promete: y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Dios no solo libera, también restituye. No solo quiebra cadenas, también devuelve lo perdido. La liberación es una manifestación de justicia divina. Porque cuando una maldición se rompe, se está ejecutando el juicio de Dios sobre una obra ilegal del enemigo. Y ese juicio no deja dudas, se siente en la atmósfera, se refleja en la mente, se evidencia en el entorno. La persona que antes estaba cargada comienza a caminar con ligereza. Quien antes vivía bajo acusación, ahora camina con paz. Quien antes temía, ahora adora. Y esa transformación no es fruto de un esfuerzo humano, sino del poder sobrenatural que actúa cuando el nombre de Jesús es proclamado con fe. No importa cuán fuerte haya sido la maldición, ni cuánto tiempo haya permanecido activa. No importa cuántas generaciones la hayan cargado, ni cuántos altares se hayan levantado para sostenerla. Hay una verdad espiritual que permanece inamovible por encima de todo decreto de maldad. Dios tiene la última palabra. No es la brujería quien decide tu destino. No es la hechicería quien determina tu identidad. No es la palabra de un brujo, ni el juicio de un pacto familiar, ni el veneno de un conjuro lo que define el rumbo de tu vida. Es la voz del Padre, es el poder del Hijo, es el fuego del Espíritu, quien decreta el final de toda obra maligna. Porque lo que el enemigo construyó en secreto, Dios lo derriba en público. Lo que fue firmado en la oscuridad, el cielo lo revoca con luz. Y lo que parecía irreversible, Él lo transforma con un solo acto de justicia divina. No hay cadena demasiado gruesa. No hay espíritu demasiado fuerte. No hay sentencia demasiado antigua que no pueda ser rota por el poder de aquel que venció la muerte. Cristo no vino a suavizar tus cargas, vino a romperlas. No vino a aliviarte el yugo, vino a destruirlo por completo. Isaías 49:25 lo proclama con autoridad. Ciertamente el cautivo será rescatado del valiente y el botín será arrebatado al tirano. Y tu pleito yo lo defenderé y yo salvaré a tus hijos. Esta es la hora en la que tu voz no puede quedarse callada. Este es el momento en que tu espíritu debe levantarse y hablar. Porque lo que no confrontas con tu oración, lo terminarás tolerando con tu vida. Y lo que no rompes en lo espiritual, se manifestará como atadura en lo natural. No se trata solo de orar para que las cosas cambien. Se trata de orar hasta que el cielo imponga su voluntad sobre todo lo que se opone. Porque Dios no busca víctimas resignadas, busca guerreros despiertos, hijos que clamen, intercesores que profeticen, atalayas que no se duerman en la batalla, hombres y mujeres que decidan no vivir un día más bajo una condena que ya fue cancelada en la cruz. La diferencia entre seguir atado y caminar en libertad no está en lo que otros oran por ti, sino en lo que tú decides declarar. Porque tu boca tiene poder, tus palabras tienen peso, tu espíritu tiene voz. Y cuando esa voz se une con la autoridad del nombre de Jesús, el mundo espiritual no puede ignorarlo. Cada vez que proclamas la verdad, cada vez que reprendes con fe, cada vez que cortas con el pasado desde el altar, el cielo se mueve a tu favor. Porque tú no oras desde la derrota, oras desde la victoria que ya fue ganada. No luchas por libertad, luchas desde la libertad. No intercedes con incertidumbre.
intercedes con herencia. Lo que el enemigo quiso dejar marcado como maldición, Dios lo va a usar como testimonio. Lo que fue ruina será redención. Lo que fue quebranto será poder. Lo que fue línea de sangre contaminada será linaje profético. Y todo lo que fue enviado para destruirte será la plataforma donde Dios se glorificará, porque así obra el reino. Levanta tronos donde hubo ruinas. Levanta herederos donde hubo esclavitud. Levanta voces donde hubo silencio. Levanta reyes donde hubo vergüenza. Ya no eres la víctima de un sistema espiritual corrupto. Eres el instrumento de justicia de un reino inconmovible. Y tu voz, tu fe, tu obediencia y tu fuego serán las herramientas con las que verás caer todo altar que no provenga de Dios. Porque mientras haya uno que ore, el fuego no se apaga. Mientras haya uno que clame, las tinieblas no prevalecen. Y mientras haya uno que crea, la victoria será inevitable. ¿Estás listo para orar como nunca antes? Porque el cielo ya está listo para responder.